en el alcoholismo es la abstinencia, ¿no? El objetivo que debemos lograr y es trabajar el día a día con estos pacientes. Por eso hay diferentes programas de rehabilitación que son apropiados para estos pacientes que van a sufrir los efectos fisiológicos o emocionales que se van a presentar por la suspensión de la sustancia. Entonces, el objetivo principal es evitar que se reanude el consumo activo de las sustancias y ayudar al paciente para que pueda controlar esos impulsos que lo llevan a abusar de las drogas. Obviamente, el tratamiento tiene que ser dirigido a todas las esferas de la vida del sujeto, ¿no es cierto? Y que tenemos que lograr el objetivo de ayudarlo a recuperar, mejorar su salud y también su funcionamiento social, como es la reinserción laboral, la reinserción social, la reinserción familiar también, ¿no? Entonces hay diferentes programas que se utilizan para este fin y que van desde hospitales de día, desde lugares o residencias donde el paciente es bien controlado por un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que vamos a hacer con el paciente o lo que se va a hacer en estas residencias, entonces también la duración está estimada. Por ejemplo, si vamos a hacer una rehabilitación residencial en un hogar o en un espacio diferente al hogar, entonces tenemos que tener en cuenta entre 30 a 90 días, 3 meses, ¿no es cierto? En una comunidad terapéutica residencial, sobre todo teniendo en cuenta que puedan hacer terapia ocupacional, ¿no es cierto?, para que el paciente vaya nuevamente acostumbrándose a tener una vida dentro de lo que es normal, de 3 meses a un año. Y tenemos que tener un programa diseñado para la orientación para la abstinencia en un régimen ambulatorio. Una vez que el paciente ya ha salido de la comunidad terapéutica residencial, lamentablemente en nuestro medio no tenemos este tipo de lugares, de residencias donde se puede hacer este tratamiento. En La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, si hablamos de Bolivia, pues ya hay estos lugares, ¿no? Aquí creo que nadie se anima a implementar esto porque realmente se necesita invertir mucho y mucha gente, la mayoría de las personas no están acostumbradas a ello. Entonces, incluso en los hospitales generales donde se ha tratado de tener un espacio, entonces no se ha podido lograr, ¿no? Y sobre todo por la idea de las personas de que van a salir nomás, que depende de ellos, que solo es de su voluntad, ¿no es cierto? Entonces, el paciente necesita seguir un tratamiento, necesita seguir pautas, que van a ir orientadas hacia un objetivo. Entonces, la orientación para la abstinencia es muy importante, sobre todo en un paciente ambulatorio cuando él ya está dado de alta de las residencias y eso va a durar entre 30 a 120 días, ¿no? Entre un mes a 4 meses. Y con los medicamentos, con los fármacos que van a controlar esa ansiedad, esa depresión y esos impulsos, entonces el tratamiento puede ser indefinido. La naturaleza crónica de estas enfermedades, entonces, significa que recaer en el abuso de las mismas en algún momento no solo es posible, sino probable, ¿no? Entonces, lamentablemente, la cultura en la que vivimos, la sociedad en la que nos encontramos y la misma personalidad del sujeto, entonces, hacen que realmente sea probable, las recaídas sean probables. Es importante también ver si en los medios, en el medio donde se encuentra, se desenvuelve el sujeto, puedan haber esos grupos de autoayuda, ¿no es cierto? Narcóticos anónimos, cocainómanos anónimos, que sirven de redes de apoyos, ¿no? Estas personas que se encuentran en situaciones similares y se reúnen con el fin de apoyar sus esfuerzos para mantener sobre todo esa actitud sobria y poder reinsertarse a la sociedad. Con eso habríamos terminado lo que es marihuana. Pensé que ya estábamos más adelantados. Entonces,
Ahora vamos a ver lo que es la adicción a la cocaína, que es otra de las drogas, ¿no es cierto?, que es un flagelo en todo el mundo, en todas las sociedades y principalmente en nuestro país. Lamentablemente, estamos catalogados como uno de los países productores de coca y pues lamentablemente tenemos antes, incluso cada vez que uno viajaba, era sometido realmente a una revisión rigurosa, ¿no? El solo hecho de decir de Bolivia, de Perú o de Colombia, entonces significaba que uno podía estar incluso transportando la droga. Lamentablemente, también, al igual que las otras drogas, esta es una droga que va a producir alteraciones tanto en el orden físico, psicológico, ¿no es cierto? Incluso que le va a dejar al paciente heridas, por así decirlo, que no pueden curarse de una manera con un tratamiento, sino que necesita ser quirúrgico sobre todo, ¿no? Y lo que tenemos que evitar nosotros como personal de salud es llegar a esto. Entonces se habla de la historia de la coca desde siempre, desde el año 3000 a.C., donde hallazgos arqueológicos afirman que existían consumidores de hoja de coca en Ecuador y Perú, ¿no es cierto? Y en el siglo XIX se aisló el principio activo responsable de los efectos de la planta, que se llamó cocaína. En el siglo XX su uso se generalizó como un anestésico local, tanto en cirugía de ojos, nariz, oídos y garganta. En la década del 30, la comunidad científica determinó que su uso no tardaría en convertirse en abuso por el efecto de bienestar que producía, por lo que se limitó. Y en la Convención de Viena de 1961 se acordó regular el tema. 10 años después, el uso de la cocaína quedó vedado, ¿no es cierto? Y solo bajo estricto control médico. Es un arbusto que proviene del Erythrocylum coca. Erythrocylum hace referencia al color rojo, ¿no es cierto? Entonces, del arbusto, de la corteza del arbusto. Entonces, pero eso no quiere decir que solamente haya ese color, hay que solo haya Erythrocylum coca, hay otros Erythrocylum también, pero que este es el que tiene ese poder adictivo, ¿no? Entonces, si podemos ver aquí en el mapa, prácticamente Latinoamérica, ¿no? Está Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, que fueron los países donde nuestros ancestros masticaban coca para todo, ¿no? En Bolivia podemos ver que son zonas productoras de coca, la región del norte de La Paz, de los Yungas de La Paz y del trópico de Cochabamba, ¿no? En los Yungas han empezado a cultivar y a producir en laderas, ¿no? En lugares donde parecía que no era posible que se podía cultivar la coca, pero se vio que sí, pero lamentablemente los que cultivan esto, entonces han deforestado, han destruido bosques, han destruido zonas hermosas para sus plantaciones. Entonces, es una especie botánica de la familia de las eritroxiláceas. Su flor es de color blanco y su fruto de color rojo ovoide y llega a medir 2.5 metros, ¿no? A diferencia de la marihuana, que puede tener una altura mucho más grande. La planta es originaria, como decíamos, de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. El Erythrocylum coca, que viene en diferentes formas de presentación. Las hojas de coca, que también es consumida, ¿no es cierto?, por mucha gente, y no vamos a decir que solamente es la gente del área rural o de las zonas periurbanas o los trabajadores que necesitan tener energía, también hasta los estudiantes y los estudiantes de medicina, ni qué decirlo, ¿no es cierto?, para poder estar despiertos, para poder estudiar mejor muchas veces, entonces empiezan a consumir hojas de coca. Entonces el coqueo es una costumbre tradicional en los países de la cordillera andina donde se ha cultivado esta planta desde la antigüedad.
Los consumidores, que ya no solamente vamos a decir que es gente del área rural, ¿no es cierto?, mastican varias hojas de coca hasta formar el abola o el acullico y que mezclan con ceniza o cal la lejía, ¿no es cierto?, para favorecer la absorción del caloide. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Que esta forma, el hecho de masticar coca, es una forma de adicción o no? ¿Alguien está ahí todavía? Sí, y doctora. ¿Qué dicen? ¿Es una forma de consumo que puede provocar adicción o no? Eh, yo creo que sí, no en el mismo grado que la cocaína, pero sí. Exacto, ¿no es cierto? Entonces sí tiene esa capacidad adictiva porque la persona o las personas que mastican coca refieren que la mastican para tener fuerza, para no tener hambre, para poder trabajar mejor, ¿no es cierto? Tanto los trabajadores que tenemos que hacen trabajos pesados, los albañiles, los mineros, entonces permanentemente están con las hojas de coca en la boca, ¿no es cierto? Y se ha visto también que se presenta un síndrome de abstinencia una vez que dejan de masticar, porque se presentan síntomas del síndrome cuando, por ejemplo, he tenido la posibilidad de ver pacientes con gastritis erosiva, ¿no es cierto? Esos pacientes que solamente mastican la coca, entonces, y no comen o tienen su primera comida en la mañana, que salen a las 4 o 5 de la mañana y el resto del día no comen y están con las hojas de coca en su boca. Entonces, una vez que se ha suspendido mientras se le hacía el estudio, se hacía el tratamiento, etcétera, entonces han presentado síntomas de abstinencia. Y pues está descrito en la literatura que tiene una capacidad adictiva menor, es verdad, pero la tiene. La pasta de coca, conocida también por pasta base o base de coca, es el producto resultante de tratar las hojas de coca previamente disecadas y maceradas con ácido sulfúrico y diferentes productos químicos como el carbonato potásico, queroseno, amoníaco, etc. Este producto intermedio contiene de 40 a 80% de sulfato de cocaína y suele consumirse fumado, ¿no? Se mezcla con marihuana o con tabaco y se llama bazuco, suco, bacerolo, suzuki, etcétera, principalmente en los países donde es habitual el cultivo de la hoja de coca, porque solamente se utilizan las hojas que están disecadas y maceradas y se las mezcla, ¿no? Es la forma de presentación más barata de la cocaína, la más contaminada y tóxica. El clorhidrato de cocaína, también conocida como nieve blanca, farlopa, es la sal soluble en agua de cocaína resultante de tratar el sulfato de cocaína con acetona o éter. Y a continuación el ácido clorhídrico y alcohol que hacen que se cristalice y precipite. Entonces el resultado es ese polvo blanco que está formado por cristales irregulares de sabor amargo. Puede consumirse aspirándolo mediante una pajita o un tubo de cristal metálico a través de las fosas nasales, ¿no es cierto? Se puede consumir de tantas formas, papel, cualquier papel, hasta en billetes, ¿no es cierto? Y a través de las fosas nasales, entonces se absorbe rápidamente, ya que sabemos que esta zona es muy vascularizada, ¿no es cierto? Y hace que sus efectos aparezcan prontamente. Entonces, es la presentación más habitual en el mundo occidental a lo largo de todo el siglo XX. La vía parenteral, principalmente inyectada por vía intravenosa, es otra alternativa al consumo de clorhidrato de cocaína con la que se consigue el efecto de forma prácticamente inmediata.
¿no es cierto? 30 segundos. Intenso, pero de breve duración, que va a ir de solamente de 10 a 20 minutos y se continúa con la bajada o crash, que es un efecto desagradable que refieren los pacientes, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que estos pacientes que utilizan la vía parenteral, entonces mezclan con heroína y sabemos que es una de las drogas más adictivas, entonces esto se complica y la persona, si el efecto dura solo de 10 a 20 minutos, entonces la persona quiere tener otra vez esa sensación de placer, bienestar que le otorga la droga, pues cada vez su consumo va a ser más frecuente y con mayor riesgo, ¿no? La cocaína base, que es la cocaína purificada, resultante de tratar el clorhidrato de cocaína con una solución básica, como es el amoníaco, hidróxido de sodio, bicarbonato sódico, y disolverlo posteriormente en éter y agua, es que tiene dos formas de consumo: inhaladas, fumadas, aspiración, inhalación. De los vapores que se obtienen cuando cuando se realiza la combustión de esta sustancia sobre papel aluminio a través de un tubo o rulo, ¿no es cierto? O en pipas especiales, que son esas pipas de agua en botellas o vasos. La base libre o free base, cocaína base preparada para inhalar, fumar, en cuya elaboración entonces se utilizan solventes volátiles como el éter y la acetona a altas temperaturas. El crack o rock, que es resultante de tratar el clorhidrato de cocaína que habíamos dicho con bicarbonato y amoníaco, entonces es el que se presenta en forma de microcristales y cuando son sometidos a la acción del calor van a emitir esos vapores, ¿no es cierto?, que son altamente tóxicos y rápidamente alcanza el cerebro. Lo que habíamos dicho, entonces los efectos son inmediatos, 5 a 10 segundos, es 10 veces superior a la cocaína snifada y muy fugaz, 4 a 5 minutos, lo que va a obligar a la persona a consumir de forma continua para evitar los síntomas de la bajada. La aspirada, la snifada, que es el clorhidrato de cocaína, es la forma más común de consumo que habíamos dicho y su uso se realiza en líneas de polvo en una superficie lisa y se aspira, ¿no es cierto? Sabemos y hemos dicho que es rápidamente porque es una zona muy vascularizada. Una raya de cocaína contiene 10 y 35 miligramos de la droga, tiene efectos anestésicos al contacto con la piel y mucosas y se consume de forma intranasal y se absorbe a través de la vasculatura de la nasofaringe. Lamentablemente es la que va a producir mayor cantidad de alteraciones y lesiones irreversibles en el tabique nasal, como la perforación, ¿no es cierto? La fumada, el sulfato de coca, bazuco, bacerola o Suzuki, que es ese polvo chocolate terroso y que contiene algún polvo del alcaloide que hemos dicho que es uno de los más tóxicos, ¿no es cierto? Baratos y tóxicos, y ya hemos hablado también de la vía intravenosa, lamentablemente es la que va a provocar a nivel local muchas lesiones como infecciones, ¿no? Y el paciente puede morirse o el consumidor por una infección generalizada. La inhalada también hemos dicho que es sólido, cristalino y se consume por sublimación, tóxica y adictiva, y se le da el nombre de crack, que fue dado por el ruido que realizan los cristales al calentarlos para fumarlos. Este pasa inmediatamente a la sangre, tan rápido como la inyección, y llega a los pulmones en las primeras 4 aspiraciones del cigarrillo. Ese efecto euforizante es el que hace que la persona tenga mayor tendencia a la dependencia más rápido. Ese efecto que hace que la persona se sienta bien. La vía oral, que hemos dicho lo mismo, ¿no es cierto?, que en la sangre se alcanza 60 minutos después de ingerirla. Por vía oral da esa sensación de anestesia. Las hojas secas contienen de 5 a 12 gramos por kilo, una hectárea de coca, 250 kilos de hojas de coca, 1.250 gramos de pasta y 500 gramos de clorhidrato.
Entonces, es importante tener en cuenta la hoja macerada, la hoja de coca macerada, más el ácido sulfúrico y los hidrocarburos, ¿no es cierto?, que van a dar como resultado la pasta base, que es la más tóxica. Esta, con el ácido clorhídrico, va a formar el clorhidrato de cocaína, que a su vez, con una solución alcalina y el éter, va a dar una base libre, y con el amonio bicarbonato va a dar el crack. Se decía que en 1903 un litro de Coca-Cola contenía 250 miligramos de cocaína. Una botella de 235 ml de Coca-Cola contiene 23 gramos de cafeína, mientras que 235 ml de café común no descafeinado contiene entre 61 y 164 miligramos de cafeína. ¿Por qué estamos hablando aquí de la cafeína en la Coca-Cola? Porque se creía o se sospechaba que había, ¿no es cierto?, cocaína en la Coca-Cola, pero que los creadores, productores, no sé qué se dice, de la Coca-Cola han negado rotundamente, pero que sí han aceptado que tienen productos secretos y que no pueden revelarlos por sus competidores, ¿no? Entonces, pues posiblemente. En cuanto a la farmacocinética, los principales, la cocaína, en la metabolización de la cocaína, los principales metabolitos son la benzodiazepinona y la egnonina metiléter, ¿no? El metabolito A, la metilesteroegonina, se metaboliza por la esterasa hepática y plasmática, la pseudocolinesterasa, y la benzoetilegonina se forma por hidrólisis espontánea. En presencia de alcohol, la carboxilesterasa transforma la cocaína en cocaetilena, benzoetilcocaína, y que tiene una actividad similar a la cocaína. Espérenme un momentito, por favor. Me están llamando mucho. La eliminación, solo un 1.5% se elimina sin transformarse en la orina. La benzoilegonina y la estermetilegonina, ahí se trabalengua, son mayoritarios en orina. Tras una dosis de cocaína se puede detectar la benzoilegonina durante 48 a 72 horas. La semivida de eliminación de la cocaína es de 0,5 a 1.5 por hora. Entonces, por eso es que también se utiliza como un método de diagnóstico, ¿no es cierto?, en aquellos pacientes en los que nos queda la duda de que son consumidores, pero tenemos que tener en cuenta que su metabolismo es más rápido, ¿no es cierto?, porque por ejemplo, la marihuana, podemos detectar sus metabolitos a los 28 días, en cambio de la cocaína solamente hasta 72 horas. La hoja de coca contiene de 1 a 3% de cocaína y se consumen, también se pueden preparar en infusión. ¿Quién no ha tomado un matecito de coca alguna vez? ¿No es cierto? Por el soroche, por el cansancio, por el dolor de cabeza, a veces por el dolor de estómago. Entonces, realmente creo que todos hemos tomado una infusión de hojas de coca. Y la pasta base, ya hemos dicho, también todas las presentaciones, el clorhidrato de cocaína, el crack y los patrones de consumo que van desde el uso recreativo hasta el consumo compulsivo. El uso recreativo, su consumo de forma controlada para facilitar el contacto social o estimulante, al igual que en las otras drogas, ¿no es cierto?, facilitadores de la socialización. Entonces,
que podría ser socialismo, como ha contestado ahora un diputado, senador, entonces un dirigente, ahora autoridad, ¿no es cierto? Cuando, ¿qué es el socialismo? Es ser social, buena onda. Entonces, esta droga en un uso recreativo también facilita el contacto social o estimulante, se da en los inhaladores del producto, personas jóvenes, fines de semana, motivos de celebraciones. El uso intensivo cuando el consumo ya es más frecuente y se da entre aquellas personas que utilizan la vía intranasal y la frecuencia del consumo suele ser diaria. Y el consumo compulsivo, la frecuencia y la cantidad y duración no pueden ser controlados por el individuo, ¿no es cierto? Entonces, ese patrón ya es el que va a llevar lamentablemente a la adicción, porque la droga ya ha causado una alteración física y psicosocial en el adicto. También se habla del uso experimental y patrón circunstancial, pero vuelvo a repetir, hasta qué punto nosotros somos capaces de decir hasta aquí, ¿no es cierto? Yo fumo porque yo voy a poderme divertir de otra forma, voy a poder tener contacto social con otras personas, no necesariamente por la droga, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, hasta donde una persona tiene una personalidad sólida, estable y que pueda rechazar y decir, bueno, solamente en fiestas o solamente una vez al año, o sea, es muy difícil. La intoxicación aguda está dada por manifestaciones de hiperactividad dopaminérgica y noradrenérgica y afecta múltiples sistemas, por eso es importante cuando estamos frente a un paciente intoxicado, es fundamental el control de la vía aérea y monitorización. La descontaminación del tubo digestivo, si no ha sido producida esta intoxicación por la rotura de cápsulas en esas mulas que transportan la droga, ¿no es cierto? Entonces no es conveniente, entonces, y en aquellas en las que sí se sospecha, puede iniciar carbón activado, ¿no? No existen, lamentablemente, medidas que aumenten la eliminación de la cocaína y sí se logra acidificar la orina, pero puede poner el riesgo de producir una mioglobinuria, ¿no? Entonces, vamos a ver la intoxicación aguda en estas personas a veces, ¿no es cierto? Ustedes sí han visto alguna vez ese programa que se llama Alerta Aeropuerto, entonces ahí se puede ver realmente cómo se hace un seguimiento, ¿no es cierto? Y las formas tan variadas que utilizan las personas que se llaman mulas para transportar la droga. Entonces se tiene que ver para hacer el diagnóstico de una intoxicación aguda en un screening de orina en 30 a 40 cc se pueden detectar los metabolitos, ¿no es cierto? Con una sensibilidad de 85% y una especificidad de 98%, no detectan cantidad, sino calidad. Este es cualitativo y tenemos que tener en cuenta por eso que posteriormente a la última ingesta de la cocaína, vamos a encontrarla hasta 48 horas después, hasta 72 incluso, y la cocaína sérica solo hasta 2 horas y media más o menos. También se puede hacer un examen del cabello y se utilizan 50 miligramos del cabello, donde podemos encontrar o medir la concentración de coca y los metabolitos y que es principalmente útil en consumo crónico. No se puede detectar en el uso reciente, ya que la droga se dice que se va incorporando al cuero cabelludo durante la fase de crecimiento del pelo. Entonces, esto va a demorar entre 5 a 10 días y recién después de esto puede ser cortado para su examen. Y sabemos que la intoxicación aguda va a dar alteraciones en diferentes órganos, ¿no es cierto? Y en diferentes aparatos y sistemas. Los más importantes son a nivel cardiovascular, que puede provocar un infarto agudo del miocardio y que puede presentarse en pacientes con o sin enfermedad coronaria, en pacientes jóvenes que tengan un promedio de 35 años, el riesgo es mayor en las primeras horas de consumo,
y en estos pacientes el 6% de los dolores torácicos relacionados a cocaína tienen troponinas positivas, ¿no? Lamentablemente no existen diferencias de presentación clínica entre cocainómano versus no cocainómano, o sea, la presentación clínica del IAM es el mismo. También puede provocar crisis hipertensivas y que se caracterizan por manifestaciones de estímulo adrenérgico, como midriasis, taquicardia, precordialgia, alteraciones mentales y que responden bien a las benzodiazepinas. También podemos encontrar encefalopatía hipertensiva y la arteriografía muestra un rosariado de las arterias a consecuencia del vasoespasmo, ¿no? Y cuando existe disección de órgano blanco, por ejemplo, la disección aórtica, pues el tratamiento es vía parenteral. También se puede utilizar toda la medicación que se utiliza en un IAM. El sistema nervioso central puede provocar accidentes cerebrovasculares, ¿no es cierto? Un aumento agudo e intenso de la tensión arterial, vasoespasmo cerebral, puede haber rotura de aneurismas, vasculitis, embolización y se ha asociado a un ACV hemorrágico. Cuando hay pacientes que tienen menores de 45 años, como 28 de promedio, entonces el ACV es de predominio isquémico. También se ha visto que produce crisis convulsivas, que es uno de los determinantes de mayor mortalidad por el uso de la cocaína, y de 2 a 8% de los pacientes que van a urgencias por intoxicación van a requerir tratamiento anticonvulsivante porque es uno de los síntomas, ¿no es cierto? Entonces, si el uso crónico va a disminuir el umbral convulsivo, por eso es que los anticonvulsivantes clásicos no tienen una efectividad adecuada y se tienen que utilizar los últimos, como la gabapentina. También produce cefaleas, las cefaleas que tenemos que descartar que después puedan provocar un ACV, migrañas, síndrome de abstinencia y las vasculitis cerebrales que se ven con anfetaminas, casos de afección de la carótida interna y todo se puede realizar con un tratamiento en base a esteroides. A nivel de la esfera psiquiátrica, a nivel mental, nosotros vamos a ver la excitación y la euforia. La euforia, ¿no es cierto? El efecto euforizante de la cocaína hace que el paciente necesite cada vez dosis más altas para conseguir el efecto deseado. Activación psicomotriz, agresividad, pseudoalucinaciones táctiles, hormigueos, que el paciente refiere, me están caminando hormiguitas en las manos, ¿no es cierto? Y cuando están bajo efecto de la droga, pues pueden provocarse serias lesiones igual que los alcohólicos en el delirium tremens, ¿no? Entonces tenemos que hacer un manejo adecuado de esas alteraciones. En la vía superior, el aparato respiratorio, en la vía aérea superior, la perforación del tabique nasal por un microtrauma por los cristales, hay vasoconstricción, hipoxia, hay un crépito nasal, epistaxis, dolor, silbidos inspiratorios. El manejo es sintomático, el manejo definitivo es quirúrgico, ¿no? Y también hay que tener el cuidado de evaluar permanentemente al paciente porque puede haber una sinusitis, una infección ascendente o provocar osteitis. También a nivel pulmonar podemos ver las hemorragias pulmonares que generalmente son de baja cuantía y el pulmón de crack, donde hay un infiltrado pulmonar, alveolar y una eosinofilia, aumento de la IgE, prurito y el manejo antiinflamatorio, ¿no? También puede provocar neumotórax, neumopericardio, neumomediastino, edema agudo de pulmón y paro respiratorio central. A nivel digestivo se habla de una isquemia intestinal y de una pancreatitis aguda, hepatopatías, necrosis periportal. Entonces nos damos cuenta que realmente todos los aparatos, los órganos del organismo están afectados por esta droga. A nivel renal también puede haber glomerulosclerosis, glomerulonefritis, falla renal aguda, rhabdomiólisis, etcétera, etcétera. Y puede
puede precipitar a la progresión de una insuficiencia renal crónica. Entonces, también puede haber a nivel metabólico alteraciones por una intoxicación aguda, ¿no es cierto? Y hay una reacción aguda tóxica o tóxica aguda que se caracteriza porque el paciente presenta hipertermia. Hay coagulación intravascular diseminada, hay alteraciones en todos los sistemas y una falla multiorgánica. La intoxicación aguda por portación endógena, ¿no es cierto? El body packings o body surfing que estas personas llevan un promedio 1 kilo de cocaína y no solo ingieren, también pueden transportar en recto y vagina y van a causar pues obviamente los problemas a nivel intestinal como una obstrucción o una intoxicación masiva aguda, ¿no? Que todo depende del tipo de la droga, del número de paquetes que está transportando, de la envoltura. Entonces hay que hacer un manejo clínico general con un control permanente de los signos vitales, la pupila, la conciencia, si hay diafóresis, etcétera. Y tenemos que ver, les decía, en estos programas de alerta aeropuerto, que primero empezó como alerta aeropuerto en Lima, luego en Colombia, Bogotá, ¿no es cierto? Ahora en Madrid es también un lugar muy controlado ahora, ¿no? Por la migración que hay de gente latina hacia Europa. Entonces se hace una evaluación radiológica, rayos de abdomen simple, en donde se pueden ver múltiples cuerpos radiodensos, ese signo de Rosetta, doble contorno, aire atrapado entre las capas de látex, la ecotomografía abdominal, que es altamente sensible, es la que se realiza de primera en otros países. Entonces, si hay rotura de estos paquetes, hay que hacer una extracción quirúrgica, manejando las complicaciones, la decontaminación, y si el paciente está asintomático, entonces tenemos que observarlo en la hospitalización. Y los criterios del síndrome de abstinencia son los patrones A, B, C y D. El primero es la interrupción o disminución del consumo prolongado de abundantes cantidades de cocaína. Patrón 1 o criterio 1 o A. El criterio 2, el estado de ánimo disfórico y 2 o más de los siguientes cambios fisiológicos que aparecen pocas horas después de haber interrumpido el consumo prolongado, ¿no es cierto? Y entonces el paciente va a presentar fatiga, sueños vívidos y desagradables, lo que les decía, las alucinaciones, pseudoalucinaciones, donde el paciente va a sentir hormigueos o va a sentir que los bichos están caminando por su cuerpo. Puede haber insomnio o hipersomnia, aumento del apetito y puede haber agitación psicomotora. El criterio C, que nos dice que los síntomas del criterio B, el estado de ánimo disfórico y los cambios fisiológicos van a causar alteraciones en las áreas de desenvolvimiento del sujeto, y además el criterio D nos indica que no se deben a ninguna enfermedad médica y que tampoco se explican por otro trastorno mental. El síndrome de abstinencia tenemos que tener en cuenta, las 3 fases, ¿no? La fase 1, que dura de 8 horas a 4 días, donde el paciente se va a sentir deprimido, anhedónico, con insomnio, irritable, tiene ese craving. Entonces, todos estos síntomas afectivos, todos son trastornos de la afectividad, si se ponen a pensar: depresión, anedonia, esa incapacidad de sentir placer por ninguna situación, alteraciones del sueño, irritabilidad. Entonces, hay predominio de los síntomas afectivos o de las alteraciones de la esfera afectiva. En la fase 2 de abstinencia, 1 a 10 semanas, ¿no es cierto?, se va a presentar también, si nos damos cuenta, disforia, ansiedad, bulimia, ideación suicida, ¿no? También hay síntomas o predominan los síntomas afectivos y las alteraciones psicomotoras, trastornos de la conducta alimentaria. Y la fase 3, la de extinción, donde sería ya mayor a 10 semanas. El tratamiento
tenemos que hacer un tratamiento definitivo, al igual que en los otros problemas de drogas. Entonces hay que intervenir en las esferas las esferas en las que se desenvuelve el individuo, biopsicosocial, ¿no es cierto? La esfera biológica tenemos que tratarla muchas veces con fármacos y lo vamos a tener que hacer porque todos estos síntomas afectivos pues van a alterar mucho el desenvolvimiento de la persona, ¿no es cierto? Entonces, además, como médicos siempre tratamos de encontrarle una causa a los síntomas y en este caso tenemos una droga. La esfera psicológica, el área psicológica que tiene que ser también tratada por un especialista y el área social, porque lo que queremos lograr es la reinserción social de esa persona y vamos a hacer el tratamiento en base a benzodiazepinas para calmar la ansiedad, neurolépticos para esas ideas irracionales y para controlar esos impulsos y los antidepresivos, obviamente, para tratar todos esos síntomas afectivos que vamos a ver. Y entre otros está el metilfenidato para aquellas personas que necesitamos estimular el área cerebral y la amantad. Entonces el tratamiento, la prevención y rehabilitación por intoxicación de cocaína tiene que ser solo o lograr primero que el paciente tome conciencia de enfermedad. Si el paciente está consciente de que tiene una enfermedad que está afectando toda su vida, entonces sí puede hacer un tratamiento. De lo contrario, es como remar contra la corriente, ¿no es cierto? Entonces, porque no hay una cura, no hay un medicamento, no hay una sustancia que le podamos dar a la persona y decirle, tome esto y ya no va a tener el problema. Lamentable no existe eso y el reto inicial es evitar el abandono precoz del tratamiento, ¿no? Y hasta ahora la inexistencia de un tratamiento biológico, porque todos son tratamiento paliativo, ¿no es cierto? Entonces ha hecho que hayan abordajes terapéuticos importantes. Entonces, terapias cognitivo-conductuales, grupales, de familia, de pareja, interpersonal. Es importante entonces trabajar de la mano con especialistas en este campo, sobre todo la terapia cognitivo-conductual, que vamos a trabajar con los psicólogos, y las terapias grupales como los narcóticos anónimos o cocainómanos anónimos, ¿no es cierto? Donde a partir de sus vivencias ellos van a encontrar elementos reforzadores positivos del hecho de estar abstemios. La cognitiva conductual, que también está dirigida a la prevención de recaídas, ¿no es cierto?, es de corto plazo y que ayuda al paciente a mantener la abstinencia mediante técnicas derivadas de la teoría del aprendizaje. Entonces, les decía, el psicólogo pues se convierte en un elemento importante, ¿no? Las terapias grupales que también tienen esos 12 pasos que van a lograr que estos pacientes tengan estrategias de afrontamiento adecuadas y la terapia familiar y de pareja. Entonces, dependiendo de la edad del paciente, la convivencia va a resultar efectiva siempre y cuando todos los miembros de la familia participen y hagan un apego del tratamiento del paciente, ¿no? Es la droga ilegal que causa más consultas en urgencias y sus dosis mortales son esnifadas o inyectadas, 20 miligramos esnifada y inyectada y mayor a 1 gramo vía oral, ¿no? Entonces, toda la clínica que va a producir por estimulación del sistema nervioso central y cardiovascular. Y lamentablemente la cocaína se asocia al policonsumo. El hallazgo de cocaetileno indica que además de cocaína también hay un abuso de alcohol que va a provocar afectaciones graves del sistema nervioso, tanto por ácido isquémico o hemorrágico, y hay que tratar todos los síntomas que presenta a nivel torácico, etcétera, de manera haciendo un diagnóstico diferencial, ¿no es cierto? Y el tratamiento de manera sintomática, ¿no? Entonces, lamentablemente, esta persona tan famosa, por culpa de esto,
a lo que ha llegado. Y si nos ponemos a pensar, hace poquito ha tenido un hematoma subdural, ¿cierto? Que ha necesitado ser operado. Entonces, esto es lo que nosotros no queremos para nuestros jóvenes. Entonces, ahí vamos a quedar y nos vemos la siguiente semana. Está bien, doctora, hasta luego. Listo, hasta luego, chao, hasta luego. Hasta luego, doctora. Chao, chao, hasta luego.